Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde a todos. Feliz año nuevo para todos los que no los habíamos visto. Que Dios les bendiga y qué bueno verles en este inicio de año en la casa del Señor. ¿Listos para continuar? ¿Estamos listos para continuar? Hasta que Cristo venga. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Génesis 4, 1 al 13. Vamos a leer en esta hermosa hora. Dice la palabra del Señor así: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, habla nuestras vidas, guíanos, ponga las palabras adecuadas en esta tarde y que tu palabra ministre nuestras vidas, Señor. Tal vez la mayoría ya había leído alguna vez por lo menos este pasaje, pero tal vez alguno es la primera vez que escucha este relato de la Biblia. Y es el relato de los primeros hijos de Adán y Eva. Después que Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos tuvieron sus primeros hijos. Y el primer hijo de Adán y Eva se llamó Caín. Amén. Esto era en el principio. La Biblia nos relata desde el principio cómo eran las cosas, cómo actuaron, cómo caminaron, cómo vivieron. Y nos cuenta que conoció a Adán a su mujer. Quiere decir que
ellos ya tuvieron intimidad como esposos, y la cual concibió, o sea, quedó en estado de embarazo y dio a luz a Caín. Amén. Dio a luz a Caín. ¿Quién era Caín? Caín era el primogénito. Caín era el primer hijo de Adán y Eva. Y dijo Eva: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva reconoció que lo que tenía su hijo, su primogénito, era la voluntad de Dios. Y con esas palabras Eva estaba agradeciendo a Dios por ese privilegio de ser mamá. No existían más mamás en ese tiempo. Ella era la mamá de todas las mamases. Eva, imagínese usted. No había experiencia de cómo criar hijos. No había escuela de cómo criar hijos. Era la primer mamá. Cuando uno hace algo o tiene algo por primera vez, es una experiencia muy diferente a tener una experiencia que alguien más ya la ha tenido. Pero imagínese usted, si una madre hoy en día le es difícil, a pesar de que conoce muchas mamás, a pesar de que sabe cómo es ser mamá, porque lo ha visto en su mamá, porque lo ha visto en las mamás de sus hermanos, de sus tíos, de sus familiares, ya no digamos Eva, que era la primer mujer en el mundo que tenía un hijo. Tenía que ser difícil. Sin embargo, ella hace algo importante, reconoce que por voluntad de Dios tiene a su hijo. Y es algo importante que toda madre debe de reconocer, que los hijos que Dios le da son la voluntad de Dios. Amén. Usted tiene que ver a sus hijos, a su simiente, a su heredad, a sus hijos, a su herencia que Dios le da. Amén, porque dice la Biblia que los hijos son herencia de Jehová. Tiene que verlos como algo que Dios ha permitido, como algo que es la voluntad de Dios. Su hijo es la voluntad de Dios. Su hija es la voluntad de Dios. Amén. Y esa voluntad de Dios es perfecta, y esa voluntad de Dios es agradable, y esa voluntad de Dios es buena para su vida. Así que debemos de estar agradecidos con Dios, con los hijos que nos ha dado. Amén. Y dice que después dio a luz a otro. Amén. Dio a luz a otro. Amén. Usted no puede renegar si Dios le dio un varón y usted quería una hembra. Usted no puede reclamarle a Dios si usted quería una hembrita y le dio un varón. Usted no puede reclamarle a Dios que usted tuvo 3 varones o 4 varones y no le ha salido la hembrita. Pues sígalo intentando, tal vez Dios le da otro. Le da a la niña. Pero lo que usted tiene que estar feliz, agradecido con Dios. Si le dio 2 niñas, dele gracias a Dios. Si le dio 2 varones, dele gracias a Dios. Si le dio 3 varones, dele gracias a Dios, porque es la voluntad de Dios lo que Dios le ha dado. No reniegue por lo que Dios le ha dado. No esté desconsolado. Mucho menos llegue a decirle a su hijo: mira, yo la verdad yo quería un varón y me saliste tú. A su niña: yo la verdad yo quería una hembra y mira, tú me saliste. Eso no es bueno, no es de bendición para sus hijos. Jamás, ni nunca lo diga a su hijo. Dígale: tú eres la bendición que Dios me ha dado y estoy agradecido con Dios o agradecido con Dios, porque yo la verdad le doy gracias a Dios por tu vida. Si es varoncito, si es hembrita, si es ese fruto que Dios le ha dado, dele gracias a Dios. Es la voluntad de Dios. Amén. Después dio a luz a su hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano? Abelito. Y Abel dice que fue pastor de ovejas. Amén. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O sea, Caín fue agricultor. Abel fue ganadero. Esos son los padres de la agricultura y la ganadería. Amén. Caín y Abel, los primeros campesinos.
El mundo no comenzó con ciudades, el mundo no comenzó con grandes metrópolis, el mundo comenzó con campesinos. Así que usted siéntase privilegiado por ser campesino. ¿Cuántos campesinos hay aquí? Yo no sé por qué a la gente le da miedo decir, no, que yo soy del campo. O es como que dice, ¿y usted dónde es? Ah, no, yo soy de la capital. ¿A ver? Y quiere ser de la capital. Y en la capital, ¿qué hay? Hay estrés, hay humo, hay problemas, todo es más caro, todo es más difícil. Usted tiene que estar privilegiado de decir que es del campo. Amén. Es más, gloria al Señor. El campo es lo primero que Dios creó y es lo más natural y lo más hermoso. Amén. Así que no se sienta menos ni se siente inferior por ser del campo. Caín y Abel eran del campo y dice que Abel fue pastor de ovejas, era ganadero, y Caín labrador de la tierra. Hermano, cada hijo es diferente. Cada hijo es diferente. El que tiene 2 hijos sabe esto. Cuando uno tiene 1 piensa que todos los hijos son iguales, pero ya cuando tiene 2 se da cuenta que cada hijo es diferente. Cada hijo tiene su forma de ser. Cada hijo es diferente, incluso en el físico. Amén. Hay unos que son más gorditos y hay otros que son más flaquitos. Amén. Hay unos que son más altos y hay otros que son más bajitos. Hay unos que caminan más rápido y hay otros que caminan más tardado. Cada hijo es diferente. Unos son más alegres, extrovertidos, y otros son más introvertidos. Unos son más hablantines y otros son más callados. ¿Sí? Unos son más contentos y más bien portados, y otros son como un poco más enojados. ¿Alguien dice amén? Otros son como un poco más caprichudos y otros son más obedientes y hay otros que son más desobedientes. Hay unos que les gusta la cocina y hay otros que les gusta hay unos que les gustan los juegos afuera y hay otros que solo les gusta estar adentro de la casa. Amén. Cada hijo es diferente y Dios los hizo a cada uno diseñados diferente con un propósito. No espere que sus hijos sean iguales, jamás. Si usted tiene 2 hijos, tiene que entender como padre que cada hijo tiene lo suyo. Cada hijo es diferente, amén. Cada hijo es diferente y tiene deseos diferentes, tiene gustos diferentes. A uno le gusta el azul, a otro le gusta el rojo, a uno le gusta lo blanco, a otro le gusta lo celeste, amén. A uno le gusta trabajar en el campo, a otro le puede gustar trabajar en la ciudad. Cada hijo es diferente. De hecho, este es el ejemplo más claro que tenemos nosotros. Esto es ser una familia. Era una familia, la familia de Adán y Eva, la primera familia que tuvieron 2 hijos. Los primeros 2 hijos son una muestra de cómo son las cosas, pueden ser las cosas diferentes en un matrimonio, en una familia. Abel fue pastor de ovejas. ¿Quién le dijo a Abel que fuera pastor de ovejas? Era algo con lo que nació. A Abel le gustaban los chivos, le gustaban las vacas, le gustaba ordeñar, le gustaba ir a enchiquerar. A Abel le gustaba andarle buscando comida a las vacas. Amén. A Abel le gustaba la ganadería. A Caín le gustaba más andar sembrando. Caín sabía más de los tiempos, al tiempo de sembrar, de las plagas. Bueno, gracias a Dios en ese tiempo no habían plagas, todo era una bendición todavía. Amén. A Caín le gustaba andar sembrando pepinos, cebolla, qué sé yo, tomate, vegetales. ¿A quién le gusta eso? Andar sembrando así cositas, andar sembrando tomate, andar sembrando chile, andar sembrando, amén, árboles. Es más, mi abuelita decía que hay unos que tienen buena mano para sembrar. Hay otros que todo lo que siembran se le seca. Todo lo que siembra se le seca. Pero el que tiene buena mano para sembrar, corta una rama de un árbol y la pega en otro lado y le empieza a echar brotones y de repente ya tiene frutos o flores. Como que ya Dios le dio a alguien esa gracia de sembrar.
y a otro le dio esa gracia de cuidar animales, porque el que cuida animales tiene que tener mucha paciencia, y eso lo tenía Abel. Abel era alguien que le gustaba ver a las vacas, cuidar a las ovejas, meterlas al corral, de seguro que hasta les ponía nombre a cada ovejita, y le encantaba eso. Eso nos muestra que los hijos pueden ser diferentes. A uno les gusta una cosa y a otro les gusta otra. Nosotros como padres debemos descubrir, amén, la diferencia en nuestros hijos. De identificar la diferencia de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos hacer lo que hagan, lo que el otro hijo hace, vamos a tener problemas y siempre vamos a estar peleando y peleando y peleando y peleando en la casa. Porque todavía no los conocemos. Tenemos que conocer la diferencia de cada uno de ellos. Amén. Tenemos que descubrir la diferencia de las actitudes de cada uno de ellos, de los gustos de los hijos. Amén. Ahora, hay gustos que los hijos pueden adquirir no porque sean, tal vez no porque sean que nacen con ellos, sino porque el sistema o por ejemplo, la cultura los hace tener esos gustos, y a veces esos gustos no son saludables, no son sanos. Y es ahí donde el padre tiene que tener sabiduría en guiar y orientar a sus hijos a corregir algunas cosas que pueden ser dañinas. Por ejemplo, hoy en día casi que la mayoría de los niños le gusta la tablet, el teléfono, y si usted le da una tablet, un teléfono, usted queda al 10 con ellos. Pero si le da una escoba, amén, si le da una Biblia, si le da, amén, una herramienta, no le gusta. Ahora, son esos gustos y esas cosas que el padre tiene que saberlas orientar y ayudarle a sus hijos y a entender, tener sabiduría, tener un equilibrio para poderlo orientar de la manera correcta, y que todo tiene su tiempo. Así que, ¿qué se necesita para esto? Que el padre tiene que observar, preguntar, hablar con sus hijos. ¿Qué es lo que le gusta hacer? Cuando ya tenemos hijos grandecitos y adolescentes, porque yo hasta ahí puedo hablar, de ahí para allá no sé mucho, me espera todavía un largo camino. Pero cuando uno tiene hijos adolescentes, es importante hablar con ellos y saber, conocer, preguntarles qué es lo que quieren estudiar, en qué les gustaría trabajar, qué les gustaría hacer. Y nosotros estamos en esa etapa que ellos no saben qué les gusta, no saben qué estudiar, no saben qué les gusta hacer. Y uno les pregunta y no saben qué es lo. Pero son etapas que uno ha pasado, ¿verdad? Uno las ha pasado también, que no sabe qué hacer, no sabe en qué va a trabajar, no sabe qué le gusta hacer. Amén. Pero como padres tenemos ese desafío de observar, de preguntar y orientar a nuestros hijos. Ahora, entre estos dos hijos de Caín y Abel, tenemos el primero, Caín. Dice que aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Eso es bueno? ¿Sí o no? Este es el relato de las primeras ofrendas que vemos en la Biblia. Es el relato de las primeras ofrendas. Ofrenda es algo que se ofrece, viene de la palabra ofrecer, ofrendar, ofrecer. Y aquí vemos el relato de la primera persona en la Biblia que trae una ofrenda a Dios. Amén. Y el primero que nos muestra el deseo de ofrendar es Caín. Es Caín. ¿Quién le dijo a Caín que trajera una ofrenda? ¿Quién? Nadie. Amén. Era algo con lo que Caín nació. Caín nació con el deseo de ofrecer algo a Dios, de darle algo a Dios. Y hasta aquí Caín iba bien, porque le trajo a Dios algo, le ofreció algo a Dios. Porque hay una cosa bien real y bien cierta, que Dios nos creó, que nacimos, amén. Desde el vientre de nuestra madre viene
estamos nosotros ya diseñados para adorar. De alguna manera vamos a adorar. Y por eso es que hay muchas personas que, aunque no están acá en el evangelio, son personas que adoran, pero adoran muchas veces lo que no saben, adoran lo que no entienden, adoran lo que no conocen, adoran el pecado, adoran el mundo. Siempre están adorando. El ser humano siempre va a adorar, ya sea aquí o afuera. El ser humano siempre va a adorar, va a ofrecer algo en Cristo o a Cristo, o lo va a ofrecer afuera. Hay mucha gente adoradora afuera en el mundo, pero adoran a Satanás, porque hay ya un diseño de todo ser humano para adorar. Nacimos para adorar, fuimos creados para adorar. Y cuando el ser humano se pierde en el tiempo y se pierde en esa dirección, dirige su adoración hacia algo que no le beneficia. Y ahí es donde el ser humano adora el pecado, adora el mundo, adora las tinieblas, adora lo malo. Y hay muchos que están engañados pensando que están adorando lo bueno, como la mujer samaritana, que Jesús le dijo: ustedes adoran lo que no saben, adoran lo que no conocen. Aquellos que estaban allá en Atenas, dice que Pablo les dijo: ustedes adoran lo que no, al Dios no conocido, ustedes no saben a quién están adorando. Ellos a la verdad estaban adorando a Dios, pero no lo conocían todavía. Amén. Entonces nosotros como seres humanos hemos nacido para adorar. Y si usted no adora aquí, usted siempre va a terminar adorando otra cosa, adorando un ídolo, adorando un juego, adorando el mundo, adorando otras cosas. Amén. Pero la adoración que vale la pena hacer es la adoración que le entregamos a Dios. Y adoración y ofrenda no es solamente el diezmo que entregamos. Adoración y ofrenda no es solamente el dinero que damos en la iglesia. Nosotros adoramos a Dios más que con lo que damos, con lo que somos. Nuestra propia vida es ofrenda a Dios. Nuestro propio servicio es ofrenda a Dios. Desde el momento que entramos por esa puerta, usted ya viene a ofrecerle algo a Dios. Viene a ofrecerle su vida, viene a ofrecerle su tiempo, viene a ofrecerle su alabanza, viene a ofrecerle la oración, viene a ofrecerle, aleluya, su asistencia a este lugar. Y así adoramos a Dios y ofrecemos a Dios aquí adentro y afuera también. Porque toda nuestra vida es adoración. ¿Quién le enseñó a Caín a traer esta ofrenda? Nadie. Era algo que Dios ya lo había creado con ese chip adentro, con ese deseo, con esa cosquillita de que tenía que ofrecer algo. Amén. Que tenía que ofrecer algo. Ya nacimos con eso. Porque para nosotros ofrecerle algo a Dios, nadie nos debería de forzar. Nadie nos debería de forzar. Debe de nacer de nosotros. Y no hay nada más maravilloso como dar lo que nace de nuestro corazón. Amén. Por eso el que recoge la ofrenda dice: hermano, dé lo que nazca en su corazón. El problema es que siempre $1 nace. Muchas veces, por lo general, siempre lo más poquito nace de nuestro corazón. Siempre nace lo más mínimo. A veces siempre nace lo más pequeño. A veces siempre nace lo más peor, lo más malo. Pero ¿sabe por qué? Porque eso hay en el corazón. Porque de la abundancia del corazón, amén, el hombre da. De lo que hay en su corazón, el hombre, de eso sale de su corazón. Porque cuando hay amor por el Señor, el hombre siempre se preocupa por darle a Dios lo mejor, por darle al Señor lo más que pueda. De manera que Caín trajo lo que tenía. Dios no te pide lo que no tienes. Dios no te pide una ofrenda de $500,000. Dios no te va a pedir lo que no tienes. No te preocupes, mi hermano, mi hermana. No te mortifiques. No te intimides. Yo he visto muchas veces cuando a algunos lugares
piden y piden ofrenda y piden ofrenda, intimidan a la gente y casi le ponen el cuchillo a la gente para que dé, y lo hacen que dé hasta más de lo que la gente puede, y la gente está como con aquel miedo, con aquel temor, y la gente da y después se arrepiente de lo que da. Usted no debería de aprender a arrepentirse de lo que da, porque usted lo debe de dar con conocimiento, con amor, con la verdadera intención, porque sabe lo que da para el Señor. Amén. Porque debemos de dar de lo que tenemos. Dios no nos pide lo que no tenemos. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿De dónde dio Caín? De lo que tenía. De lo que tenía. Pero eso no fue el problema. Amén. Hasta ahí Caín estaba bien. Hasta ahí Caín estaba bien. Veamos el verso 4. Y Abel, su hermano, trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿De dónde trajo Abel? De lo que tenía. Dios no le pedía a Abel lo que no tenía, sino que él trajo de lo que tenía. Dios le pide de lo que usted tiene. Dios no le va a pedir cuenta de lo que usted no tiene. Dios le va a pedir cuenta de lo que usted tiene. Amén. Sí. Dios le va a pedir cuenta de lo que usted tiene, de lo que Él le ha dado para administrar. Porque Dios no le pide lo que no tiene. El tiempo que usted viene a invertir en la presencia de Dios cada día, cada sábado, cada domingo, eso usted lo tiene, Dios se lo ha dado. Es un tiempo que usted está invirtiendo y usted está haciendo ahorro en el banco del cielo. Usted está haciendo ahorro cada vez que viene, usted está ahorrando, tiene una saving account en el cielo, gloria al Señor. Usted está ahorrando en el cielo. Y el día que usted muera, usted va a tener un buen ahorro en el cielo. Hay gente que solo invierte en la tierra, en lo terrenal, en lo perecedero, en lo material, en fiestas, en parrandas, en borracheras, en tantas cosas en el mundo. Cuando se muere se les acaba la vida y no tienen nada para que hayan aportado para la segunda vida. Y entonces ahí es el lloro y el crujir de dientes. Pero usted está invirtiendo tiempo, usted está ahorrando en el reino de los cielos y está dando de su vida en el reino de Dios. De manera que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. Ahora, Abel fue más allá que Caín, y esa es la diferencia. Abel fue más allá que Caín. Abel trajo de lo mejor. Y esa partecita no la dice de Caín, solo dice que trajo del fruto de la tierra. Pero Abel fue más allá. Abel dice, trajo, primero dice, de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ella. Trajo lo mejor. Abel trajo lo mejor. Amén. Y esa fue la diferencia. Que Abel se preocupó por traerle al Señor, por presentarle al Señor lo mejor. Y Abel nos da ese principio de dar, ese principio de ofrendar, de que cuando vamos a ofrendar, siempre nos preocupemos por darle a Dios lo mejor. Amén. Si nuestra vida es nuestra ofrenda, debemos de darle lo mejor. Hay personas que se esperan estar ya bien viejitos para venir al Señor y no saben si Dios les va a dar la oportunidad. Pero gloria a Dios por aquellos que buscan a Dios desde jóvenes. Y Dios bendiga a los jóvenes que le están entregando su vida al Señor, porque le están entregando al Señor lo mejor. Amén. Y Abel fue más allá y trajo lo mejor, los primogénitos, los primeros frutos. ¿Quién le dijo a Abel que trajera los primogénitos? Fue algo que nació de su corazón.
Abel. Fue algo que vino de su corazón. ¿Cómo se habrá sentido Abel cuando sintió aquel deseo de darle al Señor los primogénitos? Si los primogénitos son los mejores, los primogénitos, las primeras crías de las ovejas eran las más robustas, las más mejores, las más buenas, porque están paridas con la mayor fuerza de las ovejas. Y eso se suponía que era que él los apartara para él, porque era lo mejor. Sin embargo, Abel hizo a un lado sus propios deseos egoístas y dijo: no, yo voy a darle al Señor los primogénitos, los mejores cabritos se los voy a dar a Dios, las mejores ovejitas se las voy a dar a Dios. ¿Sabe cómo sintió Abel? Como que el Señor le ponga de repente el deseo de entregarle a él en ofrenda su primer cheque, por ejemplo, del mes o de la semana. Como que cuando uno siente ese deseo, no es que nadie se lo diga, pero como que cuando uno siente ese deseo, como que no, eso quizás no es de Dios. Emoción mía quizás. Amén. ¿Alguien ha sentido un deseo así de darle algo especial al Señor? No, quizás no va. Reprendo a Satanás cuando viene un deseo así. Pero algo así sintió Abel. Ese deseo de darle al Señor lo mejor, de darle al Señor lo primero. Porque él tenía un principio de darle al Señor lo primero. Y de ahí nace el principio que Dios le sembró a Israel. De las primicias, de darle los primeros frutos, de darle las primeras ofrendas al Señor. ¿Por qué? Porque el principio de las primicias es que si tú le das al Señor lo primero, Dios te bendice todo lo demás. No es una ley, pero es un principio que puede bendecir tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu casa, tu bolsa y todo lo que te rodea. Amén. De manera que Abel fue más allá. Me imagino que en algún momento Abel ha de haber tenido alguna altibaja cuando tenía ese deseo de darle al Señor lo mejor, porque eso pasa siempre. Trajo al Señor lo mejor, lo más gordito. Así que si estamos gorditos, créame lo que es lo mejor para Dios. Amén. Gloria al Señor. Y entre más gordito, más bueno para el Señor, ¿verdad? O para los chicharrones. Gloria al Señor. Dice que trajo lo más gordito. Y miró Jehová ¿cómo? Y miró Jehová con agrado. Verso 4 al final. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y ahí es cuando comenzó la lucha. Cuando Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Y no dice que solo su ofrenda, vio con agrado a Abel. Y dijo el Señor: este hombre me agrada. Este hijo me agrada. Y vio con agrado a Abel. Y no solo a Abel, a su ofrenda. Aleluya. Y es que nosotros siempre queremos que Dios le agrade lo que le ofrecemos. Porque no es lo mismo que Dios le agrade nuestra ofrenda que también nosotros le agrademos. Y Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Creo que eso es muy maravilloso cuando venimos y entendemos que Dios nos ve con agrado. Cuando le entregamos a Dios lo mejor, Él nos ve con agrado. Cuando le entregamos al Señor lo más que tenemos, eso lo ve Dios con agrado. Amén. Y dice que vio Dios con agrado la ofrenda de Abel, a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel? ¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel? Si ahí estaba la ofrenda de Caín. Seguramente la actitud con la que Abel lo entregó a Dios fue diferente. O dijo un predicador:
¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel? Porque Dios quiso. Y si Dios quiso ver con agrado la ofrenda de Abel, pues es gusto de Él. Él vio con agrado la ofrenda de Abel. O muchas veces he escuchado muchos mensajes referente a estos. Hay otros predicadores que dicen, porque Abel entregó un becerro o una oveja que representaba un sacrificio, porque tenía sangre, porque contenía sangre lo que ofreció y representaba el sacrificio de Jesús. Pues sí, pero eso era lo que tenía. Y Caín entregó lo que tenía. Pero Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Y eso nadie lo puede cambiar. Eso nadie lo puede cambiar. Que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Ahora, verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Qué feo cuando no miran con agrado su ofrenda, ¿verdad? Qué feo que Dios no mire con agrado la ofrenda que nosotros le entreguemos. Y Dios diga, no me gusta. No me gusta lo que me estás ofreciendo. No me gusta lo que me estás dando. Amén. ¿Cómo se siente usted cuando no le agrada a alguien lo que usted le da? Aunque siente un poquito mal, ¿verdad? Amén. Cuando le da una plancha a su esposa, se le queda viendo bueno, ¿y por qué me da plancha? Amén. Cuando le da cacerolas a su esposa, ¿verdad? Su esposa se le queda viendo, ¿verdad? Bandido, ¿verdad? Para que le haga comida a él mismo. Cuando no reciben con agrado lo que usted da, es un problema y ahí se va a ver mucho nuestra actitud. Dice el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y aquí viene la actitud de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¡Puf! Se fue hacia abajo Caín. Se le fue el gozo a Caín. Se le fue la alegría a Caín. Se le fue la bendición a Caín cuando Dios no miró con agrado su ofrenda. Amén. Hasta ahí Caín estaba bien. Pero donde cambia todo es cuando se da cuenta que Dios no ve con agrado lo que él hace. Y entonces cambia su semblante. Y dice la Biblia que se ensañó. Y si nosotros vamos a buscar el significado de esa palabra, es que se enojó. Si usted lo ve en otras versiones, usted va a ver que dice, se enojó Caín contra Abel, porque Dios miró con agrado la ofrenda de su hermano. Amén. Dice el diccionario que ensañarse es irritarse, enfurecerse. Amén. Además dice que es deleitarse en causar con crueldad el mayor daño. Eso es ensañarse. Deleitarse en causar con crueldad el mayor daño posible, el mayor dolor posible a quien no nos cae bien. Eso es ensañarse. Es proponerse por hacerle la vida imposible a alguien. Es proponerse por dañar a alguien, por dañar la dignidad de alguien. Ensañarse es proponerse, amén, destruirle la vida a alguien. Amén. Esa actitud es la que salió a flote cuando Dios dio a conocer que no le agradó la ofrenda de Abel. Y aquí había un gran problema, y era un problema de envidia. Y el problema de la envidia corroe, destruye. Qué terrible es cuando hay envidia. La envidia es un fruto de la carne, un fruto de lo terrenal, de la materia. La envidia es algo que destruye
hogares, destruye familias, destruye matrimonios, destruye familias enteras, destruye trabajos, destruye iglesias, destruye vidas. Cuando la envidia entra en nuestras vidas, la envidia es ese sentimiento de celos, ese sentimiento de no gozarse con lo que Dios le da a los demás. La envidia es el enojo por la bendición que Dios le da a otro. La envidia es ese sentimiento de irritabilidad que se siente al ver a una persona que Dios ha bendecido. Esa es la envidia. La envidia es ese deseo de que le vaya mal a alguien, de decirle Dios te bendiga, pero realmente deseo que te vaya mal. Amén. Y ese sentimiento comenzó a fraguarse en la vida de Caín. Y Caín le dio lugar, le dio paso. Caín le permitió a ese sentimiento. Cuando usted no se goza por la bendición de alguien más, usted está ya entrando en ese espíritu de Caín. Usted ya está sintiendo esa emoción de Caín. Amén. Y eso va a causar grandes problemas. El problema de la envidia. Amén. Cuando nos da dolor enfermizo porque el hermano tiene algo que nosotros no tenemos. Cuando nos da dolor enfermizo cuando el hermano tiene el carro que nosotros no tenemos. Cuando nos da dolor enfermizo porque el hermano tiene la casa que nosotros queremos y nosotros, ¿por qué no? Pues, y yo porque no tengo ese carro, y yo porque no tengo aquella casa. Y la cosa es que eso no se dice, pero se siente. Y es notable cuando existe en nuestras vidas. Es un gran problema esa envidia que a veces daña en el matrimonio. A veces en los cónyuges, en las parejas, existe envidia. Porque uno gana más que el otro. ¿Y por qué tú ganas más que yo? Pues. ¿Y por qué tú tienes más que yo? Pues. ¿Y por qué tú tienes aquello que yo no tengo? Y eso viene a molestar, a afectar en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Porque el verdadero amor se goza. El verdadero amor se goza en la bendición del otro. El verdadero amor se goza en la bendición que Dios le da a otro. El verdadero amor se deleita, aleluya, en que el otro le vaya bien. Se deleita que si a su esposo le sale bien algo, usted se goza con él. Que si a su esposa le sale bien algo, usted se goza con ella. Amén. Que si a sus hijos le va bien en algo, usted se goza con ella. Yo no creo con ellos. Yo no creo que usted se entristezca porque su hijo le saque buenas notas en la escuela. Y usted solo cero se sacaba cuando iba a la escuela. Yo pienso que se va a alegrar. ¿Por qué? Porque los ama. Se va a gozar porque los ama a ellos. Usted no se va a poner envidioso con sus hijos porque a ellos los condecoran y se gradúan con honores en la escuela. Y usted solo lo pasaban expulsando de la escuela. Usted se va a gozar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ama. Usted se va a gozar por el éxito de sus hijos. Y así debe de ser en todas las áreas. Usted se debe de gozar por el éxito de su hermano. Usted se debe de gozar por las bendiciones de su hermano. Usted se debe de gozar por lo que Dios le da a los demás, porque ese es el verdadero amor. Pero Caín le dio rienda suelta a la envidia y se ensañó. Le entró ese coraje. ¿Y sabe cómo se le notaba? En su cara. Porque dice que su semblante cambió. Su semblante cambió. Amén. Porque usted lo puede notar en la cara. Y eso lo muestra la palabra del Señor acá. Y dice, ahí en el versículo 6. Entonces Jehová dijo, verso 5 al final. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Se enojó con su hermano. Y por eso Jesús habla en el Nuevo Testamento de este problema de enojarse contra el hermano. Y este es un problema que pasa muchas veces en muchas familias. En muchas familias pasa este problema. El problema de la envidia.
Que porque un hermano tiene buen trabajo, porque un hermano tiene mejor casa, mejor carro, y el que tiene el buen carro llega ahí, ¿verdad? Apantallándole a los demás y poniéndoselos casi encima. Eso pasa muchas veces. Amén. Y le pone un gran sonidón, pum, 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 pum. Y el otro con una bicicletilla ahí, ¿verdad? Amén. Cuidado con andarse enojando con el hermano. Si usted está enojado con su hermano en su familia, esté enojado con su hermano, es tiempo de que busque la manera de sanar eso que está en su corazón. Porque Jesús dijo en Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que si alguien mató a alguien, ¿cómo lo crucifica la gente, verdad? Si alguien mató a alguien, métanlo a la cárcel. Creo que todos decimos lo mismo. Pero Jesús va más allá y dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Y qué es lo que le pasó a Caín? ¿Qué es lo que le pasó a Caín? Se enojó contra su hermano y cambió su semblante. De primero lo saludaba, después ya no lo saludaba. De primero se reía con él, después ya no se reía con él. Cambió su semblante. Y Jesús dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En Mateo 5:22. Será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda, porque estamos hablando de ofrenda, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor lo pone fácil. Lo que lo hacemos complicado somos nosotros. El enojarse no es un problema, el problema no es enojarse, el problema es guardar rencor. Y que eso ande dañando y estropeando nuestras vidas allí. El Señor dice, si tienes algo contra alguien, pues es normal, puede pasar. Pero lo que tú debes de hacer es dejar tu ofrenda ahí y ir a reconciliarte y seguir adelante. Amén. Eso es todo. No hay que complicarse. Porque la actitud de Caín, vamos a ver la actitud de Caín ante esta situación. Porque Jesús lo llamó a sesión. Dios lo llamó a sesión y le dijo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le dijo. ¿Por qué te veo triste? ¿Por qué andas triste? ¿Por qué ya no eres lo mismo? Amén. Esto quería decir, lo que Dios le quería decir a Caín era que no había razón para que Caín se enojara contra su hermano. Esa no era razón para que él se ensañara con su hermano. Amén. Me encanta como lo habla la versión Nueva Traducción Viviente. Dice que el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te has decaído? ¿Por qué te ves tan decaído? El verso 7 es un verso que yo no entendía mucho. Y yo no sé si usted lo comprende bien. Y dice en la versión que tenemos nosotros, y le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Yo hasta ahí, al entenderlo así, al hablarlo así nomás, al leerlo así nomás, yo no lo entiendo. Yo no sé si usted lo entiende, pero como que está un poco enredado, ¿verdad? Está un poco enredado ahí, uno no entiende qué quiere decir eso. Pero si vamos a verlo en otra versión, dice, serás aceptado si haces lo correcto. Eso le quiere decir el Señor.
Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si te niegas a hacer lo correcto o a presentar tu ofrenda correctamente, entonces ten cuidado. Amén. Si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, tú debes de dominar el pecado. O sea, si tú no lo haces bien algo, va a haber un sentimiento que va a provocar en ti envidia. Pero eres tú que tienes que controlar ese sentimiento para que no te domine, para que no te haga daño. Amén. Por eso el Señor dice más adelante: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Usted y yo debemos de aprender a dominar nuestras actitudes, a dominar nuestras acciones, a dominar nuestro carácter, a dominar lo que se quiere levantar en contra de la obediencia a Dios en nuestra vida y decir: esto no es de Dios, esto no viene de Dios, esto tengo que atacarlo, esto tengo que matarlo, esto tengo que destruirlo antes que provoque grandes estragos en mi vida. Eso es lo que le quiso decir Dios a Caín. Amén. O sea, en otras palabras, ¿qué le quiso decir Dios a Caín? Caín, si yo no acepté con agrado tu ofrenda, ¿qué te cuesta ir a hacer otra ofrenda? Comprarle un becerro. Si tú te das cuenta que yo acepto el becerro, ¿por qué no vendes pepinos, pipianes y ayotes y todo lo que tengas y vas a comprarle un buen becerro a tu hermano y me lo ofreces? Eso era lo que Caín debía de hacer. Si él ya sabía cuál era lo correcto, lo que él debía de hacer era ir a traer lo que a Dios le agradaba. Pero ¿qué es lo que hizo él? Enojarse, encapricharse y ponerse en contra de su hermano. Amén. ¿Por qué estás enojado?, le dijo Dios. Como cuando la mamá o el papá llegan de la hija, ¿verdad? Y lo mira todo así serio. Entró, no saludó. Entra el esposo a la casa como si no hay nadie. Y llega el esposo: ¿y por qué estás enojado? ¿Alguna vez le han preguntado eso a usted? Porque se le nota al esposo cuando está enojado, ¿verdad? O a la esposa. ¿En qué le nota usted a su esposo que está enojado? Amén. Salvador, ¿cómo le notas a tu esposa que está enojada? Secretos de familia. Amén. Sí, es notable. Usted nota cuando está enojado, ¿verdad, hermano? Su hijo, su esposo. Aunque su esposo creo que se ríe cuando está enojado. Su esposo está muy feliz y canta y chifla y todo, ¿verdad? Silba cuando está enojado. ¿No es cierto que es notable cuando alguien está enojado? ¿Qué es lo primero, Ludis, que pasa cuando alguien está enojado? No habla. No se ríe. No habla. Y a veces está colorado, ¿verdad? Porque hay hermanitas que usted aquí la ve bien danzando y todo, y con júbilo y con gozo y muy sonrientes en el Facebook, pero usted viera. Amén. Y el esposo voltea a ver a la esposa, ¿verdad? No sé por qué, porque la ama, creo yo. Sí, porque es notable. Amén. El Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Le entró hasta depre a Caín. Cayó en la tristeza de la envidia. Se estaba martirizando él solo por dentro. Se estaba ahogando en un vaso de agua. Si lo único que tenía que hacer es ir a presentarle una mejor ofrenda al Señor. Y le dijo Caín a su hermano Abel. Amén. Mira hasta dónde llega este caos de la envidia. Verso 6, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y le dio chicharrón. Lo mató. Lo mató, hermano. ¿Hasta dónde puede llegar la envidia? De destruir. Porque cuando una mujer tiene envidia de otra mujer, busca la manera de destruirla, destruirle su hogar, destruirle su vida, de destruir su familia, su esposo, su esposa, de destruir su hogar. Cuando un hombre tiene envidia, celos contra alguien, quiere destruirlo, su trabajo, no quiere que le vaya bien. Amén. Se ensaña en destruir la vida de esa persona. Y un día la envidia dañó tanto el corazón de Caín que invitó a su hermano. Pero no lo invitó para un picnic, no lo invitó para un cafecito, no lo invitó para ir al IHOP a disfrutar una cena. Amén. Hermanito, le dijo, Abelito, días de no verte. Y Abel dijo, bueno, ya le está pasando a mi hermano quizás. Ajá, Caín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, hombre, Abel, aquí vengo, mira, quiero invitarte. Y Caín alegre, ¿verdad? Que lo estaban invitando. Amén. Quiero invitarte, le dijo. Ah, sí, ¿a dónde? Le dijo. Vamos al campo, le dijo Caín. Vaya, dijo Abel, a este nunca le ha gustado andar cazando y quizás hoy quiere invitarme a cazar. Y Abel inocentemente se fue con él, pero no sabía los planes macabros que habían en el corazón de Caín. Amén. Como cuando Judas, ¿verdad?, se le acercó a Jesús y lo abrazó y lo besó. Pero él sabía los planes macabros que habían en su corazón. No todas las invitaciones son para bien. Hay que tener cuidado. Amén. Porque esta era una invitación trampa al campo. Usted tiene que tener cuidado. Hay amiguitas que la quieren invitar para irle a destruir su vida, para tomarle fotos en el lugar indebido, para después publicarlas y dañarle su testimonio y dañar su imagen. Y usted puede caer en la trampa. Tenga cuidado con las invitaciones de doble sentido. Tenga cuidado con las invitaciones que están por ahí tramándose en contra de su vida espiritual. Invitan al hermano, ahí le ponen la botella cerca para tomarle la foto. Mire, allá estaba con la botella. Tenga cuidado, ¿a dónde va a ir? Pueden ser para destruir su vida y destruir su alma, destruir su ministerio, destruir su imagen, destruir su testimonio. Amén. Porque cuando alguien quiere destruirle la vida a alguien, busca las maneras de hacerlo. Pero Dios no nos ha llamado a eso a nosotros. Dios nos ha llamado, como veíamos anoche, ¿a qué? A bendición, a bendecir a su hermano, a bendecir a la familia, a bendecir a su amiga, a su amigo. Dios lo ha llamado a usted para bendecir, no para destruir, no para meterse en la vida de los demás, no para meterse en la vida de otro matrimonio, no para destruir hogares, no para destruir hijos, no para destruir familia. Dios lo ha llamado para bendecir, aleluya, ser de bendición a todos los que le rodean. El gran problema de Caín, mis hermanos, fue la actitud hacia su hermano ante el favor que había encontrado ante Dios. Y no se alegró del triunfo de su hermano. Amén. Y le dio rienda suelta a esta actitud de envidia. Amén. En lugar de darle gracias a Dios, en lugar de unirse a su hermano, en lugar de buscar la manera de cambiar su forma de adoración. Amén. Porque la envidia puede causar grandes estragos en nuestras vidas si le damos lugar. Pero ¿sabe para qué Dios nos habla? Para que entendamos que Dios nos ha llamado para adorarle a Él, para entregarle al Señor lo mejor,
para entregarle nuestra vida en adoración a Dios. Que al estar aquí sea un tiempo en el cual nosotros le entreguemos todo al Señor y le digamos: Señor, limpia todo lo que no sirve en mi vida.